Bienvenidos todos a la clase de los primarios. Nosotros seguimos hablando del pueblo de Israel y vamos a necesitar algunos papers. ¿Por qué estamos usando papers? Y vamos a usar otros materiales también que tienen en relación con la historia de esta semana. Porque queremos que los niños piensen en qué posición o cuál hubiera sido su elección si hubieran sido hubieran estado del lado de Dios y de Moisés, o hubieran estado del lado del pueblo. Hemos visto que las elecciones son importantes en cuanto a que tú seas parte del pueblo de Dios, a tu felicidad, porque si tú eres parte del pueblo de Dios, tienes que ser una persona muy feliz, una persona que adore a Dios, y vamos a ver muchas cosas interesantes nosotros que tiene esta lección para nosotros, muchas cosas que desconocemos. Hoy día lo vamos a poder aprender y es una casa para Dios. Eh, para esto también tenemos unos materiales que podemos usar nosotros, que es acerca del santuario. Tenemos figuras apropiadas. Clases con Alicia tiene algunos materiales que nos puede ayudar. Clasesconalicia.com. También tú puedes encontrar algunos videos que hablen acerca del santuario, porque este PowerPoint te lo podemos también compartir con ustedes. Yo tengo aquí una iglesia. Nuestra iglesia está cerrada por el COVID, se ha vuelto a cerrar otra vez en este 2022. Y todos sabemos lo que es una casa. Tú vives en una casa. Si tú observas casas alrededor del mundo, vas a poder observar que hay casas de diferentes materiales y también para diferentes usos, ¿no? Hay casas que en realidad son teatros, iglesias, estadios, son lugares. Una casa es un lugar donde la persona se protege, se vive en comunión. Algunas casas son para Dios, también hay casas del enemigo de Dios, como los cines, las iglesias satánicas y todo lugar así que exista, ¿no? Pero vamos a hablar sobre una casa de Dios, y yo quiero que tú tengas en cuenta, estamos hablando de la adoración, respondemos a la bondad de Dios al adorarlo. Nosotros tenemos que adorar a Dios, y el versículo se encuentra en Éxodo 25:8: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este año estamos haciendo la clase de los primarios, así que queremos que tú comprendas acerca de la adoración. Pero también nosotros queremos que recuerdes que el pueblo de Israel era un pueblo que no tenía la Biblia, no tenían iglesias, no tenían himnarios, no tenían Biblias, no tenían, no, las únicas historias que ellos conocían eran las del libro de Génesis, porque ellos habían experimentado una historia con Dios en sus vidas cuando estaban de esclavos en Egipto, las plagas de Egipto, cuando salen de Egipto, cuando cruzan el Mar Rojo, reciben los mandamientos, el becerro de oro, pero no tenían más material. Los niños y jóvenes como tú habían aprendido solamente de Dios por lo que habían visto y las historias que habían enseñado sus padres. Le habían enseñado la creación, Adán y Eva, le enseñaron el pecado, Caín y Abel, le enseñaron la torre de Babel, Noé, le enseñaron de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Eran las únicas historias que ellos tenían. Pero Dios decide, Moisés, aquí tenemos a Moisés, Dios le dice que tiene que hacer un santuario, un templo en todo el mundo. Satanás había logrado que se construyeran hermosos templos para los dioses como el sol, la luna, en Egipto, en Rusia, en todas partes habían templos para los diferentes dioses. Pero Moisés decide construir un santuario, un tabernáculo, perdón, para que Dios habite con ellos y para que ellos aparte aprendan a cómo adorar a Dios. Así que todo lo que iba a haber en el santuario tenía que ver con Jesús, porque cuando hablamos de Dios, hablamos de Jesús y del Espíritu Santo. Así que el pueblo iba a construir un tabernáculo, y este tabernáculo iba a ser, primero Dios le dijo a Moisés cómo iba a ser el tabernáculo. El tabernáculo iba a ser una copia del tabernáculo que hay en el cielo.
O sea, Moisés tenía que copiarse lo que él veía en el cielo. El tabernáculo en realidad era una tienda de reunión portátil. Quiere decir que era como una carpa que la podían desarmar y un grupo de personas la iban a desarmar y la iban a cargar todo y llevarla por todo el desierto hasta la tierra prometida. Dios deseaba habitar en medio de su pueblo, ¿no? Y los israelitas también querían tener una comunión con ellos y ellos también querían ver a Dios y conocer a Dios y saber más del Dios que habían hablado sus abuelos, sus padres y que desde su antepasado Abraham habían conocido las historias. El santuario en realidad estaba en forma de cruz. Acuérdate que los niños judíos, los niños hebreos, como tú, no tenían los libros que hoy día tenemos, como Daniel, Apocalipsis, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Esther, no tenían. Así que ellos no sabían hacer mucho acerca del Mesías. Sabían que el Mesías iba a venir, pero entonces el santuario estaba hecho, construido en forma de cruz. Los primeros muebles, el primer mueble que tú ves abajo, es el mueble del santuario, el altar el altar del sacrificio. El segundo que tú ves abajo, la fuente de agua. Eh, Luego ves el candelabro de los 7 brazos, ves el altar del incienso, la mesa del pan y por último el arca donde se guardarían los 10 mandamientos, la vara de Aarón y un poco de maná, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, eso era lo que ellos veían o sabían que habían dentro, pero esto significaba Cristo. El altar del sacrificio representaba que Jesús iba a morir, el agua significaba el bautismo que Jesús nos necesitamos, Jesús es la luz del mundo, que hay que alumbrar el mundo con el evangelio, el altar del incienso, donde se quemaba incienso, eran las oraciones, el pan representaba la Biblia y Cristo también, y el altar significaba el juicio que iba a haber para la salvación del hombre. Pero eso nosotros lo sabemos. Pero los niños hebreos y judíos, ellos no, esto era su Nuevo Testamento, su libro de Apocalipsis, su libro de Daniel, porque esto era lo que ellos tenían. Ahora, para hacer esto, no se necesitó mucho trabajo. Ellos, como te dije, el tabernáculo y el atrio, el tabernáculo es donde están los materiales de oro. En el atrio solamente habían 2 muebles que lo vamos a ver más adelante, que eran de bronce, ¿no? El tabernáculo era un modelo divino de adoración a Dios. El tabernáculo te muestra cómo nosotros podemos tener una comunión con Dios. Así que en esa época, para recibir el perdón de los pecados, los israelitas sacrificaban un cordero. Pero hoy día no necesitamos porque Jesús ya era el cordero que murió por nosotros en la cruz. Ahora, este tabernáculo tenía que estar en el centro del campamento israelita. Las 12 tribus de Israel estaban alrededor del tabernáculo. O sea que cualquier niño podía levantarse, podía ver lo que sucedía en ese santuario. Por espacio de 500 años, este santuario estuvo hasta que el rey Salomón decide construir el templo de Salomón, ¿no? Que en realidad fue el templo de Dios. Ahora, para hacer la construcción de un templo, si yo quiero construir una iglesia, se necesita dinero. Y también para construir el tabernáculo se necesitaban ofrendas. Acuérdate que el pueblo judío no era un pueblo rico. Ellos habían sido esclavos. Así que los únicos tesoros que ellos tenían eran las cosas que ellos poseían, sus animales y lo que los egipcios le habían pagado. O sea, ellos eran esclavos, pero habían adquirido telas, tenían oro, tenían madera que era muy valiosa. Así que todas estas ofrendas se iban a recoger con la finalidad de que se construyera el santuario. Pero las ofrendas tenían que ser voluntarias. O sea, nadie le ponía un cuchillo a nadie o una pistola para que trajeran las ofrendas. Tenían que ser de corazón.
y según como ellos hayan prosperado, ¿no? Como Dios los haya bendecido, ellos traían esas ofrendas voluntarias. Por eso es importante que tengamos esto en cuenta, que Dios aceptó que las personas trajeran en forma voluntaria. Se necesitaba oro, se necesitaba madera. Así que la devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos para construir la morada del Altísimo. O sea, la gente tenía que hacer un sacrificio de amor para tener su templo. Así que si te acuerdas tú la historia del becerro de oro, pues mucha gente que dio oro para construir ese becerro estarían arrepentidas porque pudieron haber usado ese oro para construir el santuario de Dios. Ahora, la Biblia dice que todo el pueblo vino y comenzó a colaborar porque ellos querían tener una casa donde adorar a Dios. Acuérdate que la imagen que ellos tenían eran los templos de Egipto, esos hermosos templos que hoy día la gente visita y observa a los dioses. Así que la gente estaba interesada en tener un templo y la gente trajo ofrendas. Traían no solamente oro, traían madera, traían telas, traían pieles de tejones, pieles de carnero color rojo, color azul, madera, plata, bronce, todo lo traía, y las mujeres cosían, y las mujeres daban sus espejos, que eran hechos de bronce, para los utensilios de Dios, ¿no? Se dice que los príncipes trajeron piedras valiosas, piedras de efod, y trajeron aceite, y el aceite de unción, o sea que trajeron mucho aceite, ¿no? Ahora, acuérdate que el pueblo iba por el desierto, pero hay que quitarnos la mala idea que ellos iban por un desierto donde no había nada. Ellos iban por un camino que Dios iba guiando, pero en el camino encontraban mercaderes y ellos podían comprar a estos mercaderes, porque en Egipto hay muchos mercaderes en el desierto que transportan algunas mercancías y ellos lo hacían, ¿no? Mientras los jóvenes y niños llevaban eh, de repente llegó un momento cuando Dios dijo ya, las personas que estaban recolectando los materiales dijeron no traigan más porque ya tenemos demasiado, ¿no? También Dios nos ama y entonces el pueblo trajo las ofrendas y Dios dijo que no haya más ofrendas. Entonces ellos habían traído con voluntad, con gran corazón, habían traído las ofrendas y pararon de recoger las ofrendas porque había mucho. Ahora, el tabernáculo fue construido en forma armable y desarmable. Cuando tu casa no se puede seguir, ya que está construida, no la puedes desarmar. Pero como ellos estaban caminando por el desierto, ellos se movían y desarmaban el santuario y lo llevaban de un lugar a otro y lo volvían a armar. Era el tabernáculo era aproximadamente 17 metros de largo y 5 metros de ancho. Ahora, usaron una madera que era muy importante, la madera de acacia, que era muy valiosa y que es difícil que se destruya. Así que esa madera ellos la conseguían y la compraban o la donaron, ¿no es cierto? Eso quiere decir que los israelitas tenían muchas cosas que ellos llevaban, ¿no? Llevaban unos a otros. ¿Qué pasó aquí? Así que nosotros estamos viendo acerca de la adoración del santuario. Estamos viendo que ellos necesitaban realmente el construir una casa para Dios, pero esto acarreaba muchos utensilios, acarreaba muchas construcciones. Esta lección te enfatiza mucho que nosotros necesitamos colaborar con la iglesia para tener una casa de oración. Hoy día no necesitamos estos muebles, pero aquí tengo yo una pequeña maqueta de lo que es una iglesia que necesita tener salones para los niños, una habitación para los conquistadores, los aventureros, un espacio para que los carros se estacionen, para los juegos bíblicos, que tengan Biblias, que tengan himnarios, que tengan pantallas, que tengan computadoras. Son lo que realmente nosotros necesitamos el día de hoy tener. Y son cosas que nosotros podemos realmente tener en cuenta.
¿no es cierto?, para la edificación de nuestra iglesia. Hoy día no se construye santuarios, las iglesias tenemos que ayudarla en esta pandemia y cuando no tengamos pandemia, ayudar a que tengan para pagar la luz, pagar a los pastores, mantener la iglesia limpia, porque este es un trabajo de todo. El templo se logró gracias a las ofrendas voluntarias, a las ofrendas que se daba, que la gente dio. Lo mismo nosotros hoy día somos llamados también a dar nuestras ofrendas para que la obra pueda permanecer. Y Dios quiere que tú hagas donaciones voluntarias de corazón y como Dios te ha prosperado, ¿no? Se necesitaba, la gente traía lo que necesitaba. Algunos estaban arrepentidos de haber dado joyas de oro o para hacer el becerro de oro, pero ellos lo traían con mucho amor, ¿no es cierto? La gente traía todo lo que podía y llegó un momento cuando se dijo, ya no traigan más porque ya tenemos suficiente. Eso nos interesa saber que a veces en las iglesias están endeudadas, más en esta pandemia, no pueden pagar, los hermanos no traen ofrendas y es necesario, nosotros podemos ayudar con nuestra generosidad y con el amor que tenemos, ¿no? Porque es un trabajo para todos. Y no solamente era traer, ¿no? La gente también empezaba a participar, las mujeres tejían, las mujeres cosían, o sea, todos los niños participaban, seleccionaban los materiales, había personas que se encargaban Dios eligió a dos hombres para que eligieran para que pudieran hacer los muebles de acuerdo al modelo que se le dio, ¿no es cierto? Y esto es bien importante tenerlo siempre en cuenta, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que valorar las cosas que nosotros tenemos. Y una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que la gente estaba en el desierto, pero aún así podían conseguir, ¿no? Y traer las cosas que tenían, madera, imagínate cuántos troncos de madera necesitaban para hacer todo un santuario. Acuérdate, algo importante es no solamente la participación, sino el significado, ¿no es cierto? Los niños, ahora, cuando ellos se levantaban, podían mirar al santuario y observar los sacrificios, el trabajo de los sacerdotes, la adoración, cómo se adoraba a Dios. Ese era un trabajo que ellos podían hacerlo. Ese era lo que ellos tenían en esa época, ¿no? Acuérdate que todos los muebles que vamos a ver tenían una forma de cruz, ¿verdad? Significaba que algún día Jesús iba a morir por nosotros. Y los dos primeros muebles que tú ves rojo son muebles de bronce, para diferenciarlo del oro. Entonces los cuatro eran de oro y esos estaban dentro de esa pequeña casita que era el San Tabernáculo. En todo el santuario, ¿no es cierto? Había una parte que la gente miraba y era cuando se sacrificaba el cordero y cuando el sacerdote se lavaba las manos y luego entraban dentro de esa casita que tú ves, que vamos a ver más adelante y vamos a ver nosotros la belleza de ese lugar, ¿no? Pero ahí no entraba la gente estaba afuera y podían observar todo lo que estaba sucediendo dentro del tabernáculo de Dios, ¿no? Ahora, este modelo no fue la copia de algún templo en Egipto, tampoco fue el capricho de Moisés. Este tabernáculo fue el modelo que se le dio a Moisés en el cielo. Hay un modelo igual donde también se está haciendo un juicio ahorita Jesús en el cielo. Así que es un tema de bastante interés para nosotros. Hemos aprendido mucho en esta lección. Recuérdate que necesitamos participar en las actividades de la iglesia, también no solamente ir al Club de Aventureros y Conquistadores o la escuela sabática, necesitamos dar nuestras ofrendas para mantener iglesias hermosas y lindas para la adoración a Dios. Acuérdate que los niños estaban atentos a lo que ocurría, ahora tenían la casa de Dios, eran reverentes porque ahí sí se encontraba Dios. Así que si alguien entraba sin permiso del sacerdote, automáticamente podía morir. Ahora ellos sabían lo que era la reverencia, no cualquiera entraba allí. El sacerdote tenía que entrar sin pecado alguno y eso es importante, ¿no? Hoy día los niños están perdiendo mucho la reverencia, juegan con
con sus celulares en la iglesia, no escuchan el sermón, están conversando, corriendo por los pasadizos de la iglesia y la reverencia se ha perdido, ¿no? Pero nosotros tenemos que no solamente ser reverentes a Dios, sino también compartir con otros el mensaje de Jesús. Que Dios nos ayude y recuerda que la iglesia es la casa de Dios hoy día. Hoy día no necesitamos un santuario como el de Moisés, pero necesitamos un lugar para adorar a Dios que necesite, ¿qué cosa necesitamos? No solamente asistir a la iglesia, sino ayudar a que puedan conservar o mantener la iglesia limpia, en buen estado y, por supuesto, la predicación del evangelio. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana.